Ahora bien, lo que les decía, Jesús tiene muchas formas de presentarse, porque, como les dije, la vida es un mecanismo para Él, es un regalo de Jehová nuestro Dios para Él. Y Él creó, y Jesús no todo el tiempo se queda en el trono, sino que Él viene a vivir las veces que Él quiera. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que Rama es una variante de Jesús. Es como si Jesús viniera a explicarle a una persona y luego esa persona dice, es que él me explicó Rama, pero Rama es el mismo Jesús, sino que es una variante, es un aspecto de él. Luego está Krishna. Krishna y Rama es el mismo. Shiva, Krishna y Rama son el mismo Cristo, es el mismo Jesús, sino que él se presenta de diferentes formas. Hermes Trismegisto es el mismo Jesús. Todas las personas que han estado en el ocultismo, los masones, los Illuminati, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada, los de la Aurora Dorada, los templarios, los jesuitas, ellos saben de que es muy admirable estudiar a quién, a Hermes Trismegisto. Pero Hermes Trismegisto es el mismo Jesús, sino que Jesús se presenta de esa manera porque el hombre necesita aprender unos conocimientos que Jesús tiene en Hermes Trismegisto. Y él se le presenta a la persona como Hermes Trismegisto para que aprenda esos conocimientos, pero luego se presenta como otro, y luego como otro, y luego como otro, y luego como otro, y es para que la persona trascienda, pero siempre es Jesús el que se está enseñando. ¿Por qué? Porque luego él también, Jesús es el mismo Moisés, es el mismo Moisés, porque vamos a entender más adelante de que todos somos Cristos, todos somos Él, sino en un nivel de conciencia diferente. Orfeo es el mismo Jesús. Pitágoras, el mismo Jesús, en un nivel de conciencia. Platón, una variante de Jesús. Zoroastro, Buda. Y aquí entramos al verdadero, pero esta no es la imagen correcta, esta no es la imagen correcta de Jesús, porque Jesús es negro de cabello blanco. Existe la variante más importante que es el Cristo puro, que es el que está sentado a la diestra de Dios. Él es el más importante. De todos ellos, el Cristo puro es el más importante, el que murió en la cruz del Calvario. Él es el Cristo puro, el más importante, el que murió en la cruz del Calvario. Los demás son variantes. Es como si Jesús viniera a la vida a darle conocimiento a la humanidad. Y él vive la vida para guiarnos. Es como Buda. Buda medita. Jesús también medita. Entonces lo que Dios hace es como decir, venga, los humanos no tienen el conocimiento. Entonces lo que voy a hacer es, voy a vivir como lo que necesitan, lo que ellos necesitan entender. Entonces Dios, Jesús viene, vive como Buda, se queda meditando y ayuda a que las personas trasciendan. Pero Jesús puede venir a la vida cada vez que Él quiera y Él viene a ayudar a la humanidad a trascender. Y Él viene cada vez que Él quiere. No, mira que en la vida de Él, Él puede hacer lo que Él quiera. Él es un Dios. Y Él viene las veces que Él quiera. ¿Quién le va a decir algo? Satanás le va a decir, Jesús, no puedes venir aquí. No, Él viene las veces que Él quiera. Viene como mujer o viene como hombre. Y puede venir las veces que Él quiera. Nosotros debemos entender de que hay un equilibrio. Hay uno que se llama Asmodeo. Asmodeo significa asco de demonio. Asmodeo. Y al otro lado hay uno que se llama Cernunno. Es importante que el ser humano aprenda a ver esas variantes y aprenda a diferenciar el lado bueno del lado malo. Asmodeo es un demonio. Y Cernunnos es una parte angelical. Y ambas partes hacen parte de Jesús. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que yo tengo mi mano derecha. Mi mano derecha es Cernunnos. Soy yo, ¿no? Mi mano derecha soy yo. Mi mano izquierda, Asmodeo. Ambos soy yo, ¿no? Ambos soy yo. Así mismo pasa con Jesús. Jesús envía su parte buena y su parte mala. Ambos es Él. Si tú dices, no, es que yo hice un pacto con Satanás, al final tú estás haciendo un pacto con Cristo, sino que no te das de cuenta. Y Dios se da cuenta de que tú eres una persona traidora. Dios se da cuenta de eso. Es decir, tú por más que estés trabajando con Satanás, al final, a quien tiene que rendirle cuentas Satanás es a Jesús. Entonces, cuando lleguemos al juicio final y hayan personas diciendo, no, es que yo le vendí mi alma a Satanás, Jesús te va a decir, al final me la vendiste a mí, porque yo soy el mal y el bien. Y te dirá que tú eres un traidor. ¿Por qué? Porque él controla lo bueno como lo malo. Jesús controla ambos lados. Y él dice, tú eres un traidor.
Es como el presidente que dice, no, es que yo controlo a los pandilleros y controlo la guerrilla y controlo el ejército. Controla que ambos lados. Él controla ambos lados y él permite el flujo de la vida. Jesús lo permite. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús quiere. Él es el ojo que todo lo ve. Él permite de que el ser humano saque su verdadera naturaleza. Si todos estuviéramos viendo a Jesús, todos diríamos, Jesús, te amamos. Por eso Jesús se queda en el cielo y dice, voy a esperar que el hombre demuestre lo que hay en su corazón. ¿Quiere ser un traidor? Demuéstralo. Vaya y véndale el alma al diablo. Pero al final su alma me pertenece a mí. Porque yo también soy el malo. Es como si tú me vendieras, dices, no, es que yo le voy a vender mi alma al diablo. Yo tengo que mi parte derecha, mi parte buena y mi parte izquierda. Yo extiendo mi mano izquierda y tú le vendes tu alma. Pero al final tu alma queda en mí, porque yo tengo ambos lados. Tu alma me pertenece. Eso le va a decir Jesús. Pero al final él te va a recompensar, te va a decir, amigo, tú eres un traidor. Sabiendo que ese es mi lado malo, ¿por qué escoges el malo? Porque eres malo, ¿cierto? No eres digno de estar en la eternidad. Le dice, tómelo y échalo en el horno de fuego por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque demuestra que es una persona mala. Dios lo va a echar en el horno de fuego, así como va a quemar toda esta parte de maldad, Asmodeo y todo eso. Al final, Dios quema todo eso, porque ya se acabó. Es como una prueba, es como si estuviéramos viendo una prueba para ver quiénes son dignos y quiénes no son dignos. Y la Biblia te lo dice todo el tiempo, estamos en una prueba, estamos en una prueba. Y Jesús se llega a presentar como Cernunnos, se llega a presentar que es un Dios celta, es el mismo Jesús, es el mismo Jesús. Jesús se llega a presentar de forma de cabeza de burro, de muchas formas se llega a presentar. ¿Por qué? Porque tiene muchas formas. Él es Dios, puede tener la forma que él quiera. Y Dios se te presenta en esa forma dependiendo del nivel de conciencia que tenga la persona. Como un ejemplo, digamos que tú eres una persona iniciada. Entonces tú estás comenzando hasta ahorita. Entonces lo que Dios dice, él necesita los elementos de rama. Pero luego la persona sube un poquito, le lleva los elementos de Krishna, luego los de Hermes Trismegisto, luego los de Moisés, luego los de Orfeo, luego los de Pitágoras, luego los de Platón, luego los de Zoroastro, luego los de Buda y luego los de Cristo. ¿Para qué? Para que la persona trascienda. A nivel de que la persona va subiendo, necesita ciertos elementos y Dios se los lleva. Primero luego 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 y Dios le dice, yo soy todos ellos. Es como una escalera que tú vas subiendo y Dios te dice, yo soy cada escalón. Así es como funciona el mundo. Jesús son todas las variantes. Ahora bien, hay una película que se llama Canguro Ya. Y eso te lo enseña Jesús. Jesús te enseña de que el mundo es cuántico. Y te dice, no importa dónde, sino cuándo. ¿Cuándo? Y eso tiene que ver con el canguro. Los animales, Dios no los creó simplemente de decoración, sino que ellos tienen una función en el cielo. Un ejemplo, la araña. La araña en el cielo tiene una función y es crear el destino de las personas. Aquí en la tierra tenemos que arañas y las vemos que ellas tejen un hermoso tejido para poder vivir, una telaraña. Pero en el cielo las arañas tienen una conciencia y ayudan a Dios a tejer el destino de las personas. El propósito de Dios se lo ayuda a tejer. Los canguros en la tierra, ¿qué hacen? Simplemente saltan. Pero en el cielo se interpreta de hacer un salto cuántico. Por eso Jehová nuestro Dios es un canguro, conjuro, un conjuro, un canguro. Jehová es un qué, un canguro y es saltar. Por eso recordemos que ellos celebran la Pascua, los judíos celebran la Pascua, un salto, saltar, saltos cuánticos. ¿Y qué es un salto cuántico? El salto cuántico representa de que la persona piensa en el futuro lo que quiere ser y en su mente va a ese lugar y busca sentir, oler y estar en ese momento. Y eso se le llama que un salto cuántico. Luego la persona vuelve a su conciencia y es como si hubiera estado allá. Esa persona generó ¿qué? Un salto cuántico. Salto cuántico. Y Dios por eso interpretó al canguro. Le estaba enseñando a esas personas, miren, ustedes pueden dar ¿qué? Saltos cuánticos. Los saltos cuánticos te ayudan ¿a qué? A que la mente busque entender de dónde quiere estar en el futuro. Y luego la mente te lleva.
hace que todo se mueva para que tú llegues a ese momento. Y Dios le explica por medio de los animales, porque los animales no están de adorno, sino que tienen también una función, que la persona puede dar ¿qué? Saltos cuánticos. Recordemos que en la Pascua se celebra que el salto, saltar, saltar. Y eso es lo que Dios dice, por eso se llama que el canguro Yad. Y Dios se puede presentar como un animal. ¿Por qué? Porque Yad es Jehová. Jehová es Yad. Es la misma forma de escribir. Jehová, Yad. Alabad a Yad, a Jehová. Y Dios se puede llegar a presentar como un animal, porque Él dice, yo me avergüenzo de mis seres, de mis criaturas. Yo me avergüenzo de ellos. Y Dios se puede presentar de esa manera. De esa manera. Por eso, esta película es literalmente Dios explicándole a ellos, al masón que tuvo la revelación de que el hombre puede dar ¿qué? Saltos cuánticos. ¿Por qué? Porque Dios no te va a decir todo de forma literal, sino que Él te va a dar pistas. Dios siempre te va a dar pistas. Esa realidad. Es realidad. Y Dios te ayuda incluso a hacer la película y todo, porque los masones lo saben, los Illuminati lo saben. Por eso siempre ponen que un varón negro y un varón blanco, representando a Jehová nuestro Dios, es la realidad. Y Dios se puede representar como animales, porque Él lo hace. Por eso Dios dice, no hagan ídolos. ¿Por qué? Porque tú dices, no, gracias a ese canguro, Dios me bendijo, me estaba enseñando algo, me enseñó lo del salto cuántico. Y voy a hacer una estatua de un canguro. Dios te dice no. Dios porque Dios va a seguir cambiando de forma. ¿Por qué? Porque tú vas a seguir trascendiendo. Y entre más suba la persona, más Dios le va a ir enseñando. Pero si la persona hace una estatua, se queda en ese nivel estancado. ¿Hizo qué? Un ídolo. Un ídolo significa ídolo. La I significa yo. Ídolo significa causa de dolor. El ídolo te va a causar dolor. ¿Por qué? Porque la persona se estancó, dijo, voy a agradecerle al canguro. Cuando no tiene que hacer eso, tiene que agradecerle a Jehová el Señor. Sino que él lo que hizo fue descender y explicarle, mira, tú puedes hacer eso y lo haces a través de un animal. Que te está diciendo que él puede saltar, saltos cuánticos. Piensa en lo que tú quieres ser en el futuro. Imagínalo y luego tráelo. Eso es que dar un salto cuántico. Y la mente luego se programa para qué? Para abrir todo el camino para que tú llegues a ese momento. La mente se encarga. Es realidad. Que el ser humano pueda ¿qué? Dar saltos cuánticos. Y Dios le explica a la persona incluso con películas. Es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios le ha estado hablando a los humanos por medio de series y de películas, porque el ser humano ya no lee la Biblia, sino que dice, me pongo a ver películas, entretener. Mientras acaba el mundo, me entretengo. Y el ser humano está perdiendo tiempo. Es la realidad y el tiempo es valioso. Ustedes deben saber de que una de las presentaciones más valiosas que tenemos acerca de Jesús es la que vimos en Loki, temporada 1 y temporada 2, en ambos capítulos del capítulo 6. En ambas temporadas del capítulo 6. ¿Por qué? Porque Loki es una representación de Satanás. ¿Quién es Satanás? Satanás es literalmente la ignorancia. La ignorancia. La ignorancia se vuelve Satanás. Cuando la persona es ignorante, se vuelve Satanás. Y tenemos a Israel. Y tenemos a aquel que permanece. ¿Quién es aquel que permanece? Jesús. Jesús siempre está con Jehová nuestro Dios y con sus ángeles, que son los animales. Él siempre está como el único Adán. Les voy a decir la verdad. Jesús ha destruido muchísimas veces a la humanidad y lo que hace es que se queda con el conocimiento. Es como cuando tú dices, no, es que yo estoy en el cielo, veo la humanidad, pero la humanidad se corrompió. ¿Es tiempo de qué? De aniquilarla. Aniquila la humanidad, pero todo el conocimiento queda para ti. Absorbes todo el conocimiento para ti. Jesús hace eso, pero Jesús no tiene necesidad de conocimiento porque él ya sabe todo. Jesús vive fuera del tiempo y él hace todo. Se le conoce también como aquel que permanece. Ese es uno de los nombres de Jesús porque Jesús tiene muchísimos nombres. A lo largo de la historia, muchas personas le han puesto muchísimos nombres a Jesús. Y aquel que permanece es una representación de Jesús para nosotros. ¿Por qué? Porque esta es la ropa que Jesús utiliza. Los colores favoritos de Jesús son el verde y el morado. El verde que representa ¿qué? La naturaleza, un crecimiento constante. Y el morado representa la realeza, porque Jesús pertenece a la primera realeza que existió, que es la realeza negra. Es la primera realeza que existió.
Averigüen, los cusitas, de donde viene Nimrod, los egipcios, los cananeos, ellos tenían que la primera realeza que existió, la primera realeza, y de esa realeza es de la que pertenece Jesús. Y por eso lo utiliza el color morado y el color verde. Por eso Jesús creó todo de verde, la naturaleza, crecimiento constante. Y por eso vemos de que Loki y Sylvie llegan ¿qué? Al final del tiempo y le dicen, ¿no es lo que esperaban? ¿Por qué? Porque ellos quedan sorprendidos de ver a una persona. Ellos esperaban de que Dios fuera otra cosa y Dios es un hombre, es una persona como nosotros, de carne y hueso. Así es Dios, una persona como nosotros, un varón como nosotros. Por eso dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a esa semejanza. Él es un varón de carne y hueso. Jehová nuestro Dios es un varón de carne y hueso como nosotros. Un varón negro de cabello blanco. Aquí les faltó el cabello blanco, hay que decirlo. Pero los diálogos nos dan muchas claves. Recordemos que la serie de Loki está inspirada en la Biblia. En los créditos ellos dicen, la serie está inspirada en la Biblia. Por eso les dice, no es lo que esperaban, ¿verdad? Ellos esperaban otra cosa, otro ser. Eres solo humano, de carne y hueso. ¿Los decepcioné mucho? Israel siempre ha tenido un odio hacia Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el que tiene que tomar las decisiones difíciles. Él tiene que decidir si Israel, que es su pueblo, aunque ellos lo rechacen, él sigue siendo su rey, el dueño de la tierra. Él dice, es tiempo de entregar mi pueblo a un holocausto o no. Por eso ya tiene un profundo odio hacia Jesús. Por eso dice que todo lo de la vida fue ¿qué? Duro para ella, porque Israel ha pasado por muchos holocaustos. Y Jesús tiene que autorizar si entrega a su pueblo o no lo entrega. Y Jesús lo entrega cuando lo rechazan a él, porque él siempre el que lo está protegiendo. Jesús es el que protege a Israel todo el tiempo, les da la sabiduría, él les dio la sabiduría para que construyeran ¿qué? El domo de hierro. Les dio sabiduría para qué? Para que pudieran hacer florecer el desierto. Les dio sabiduría para que crearan Pegasus. Pegasus fue creado literalmente por la sabiduría de Jesús. Y Pegasus es un sistema de espionaje que utilizan los judíos para espiar las demás naciones. Todo eso se lo dio Jesús, porque esa sabiduría viene de Jesús. Pero ellos siempre rechazan a Jesús. Y Jesús dice, recordemos que Jesús pertenece a los primeros que estaban en la tierra prometida, que eran los cananeos, y ellos eran negros. Y Dios luego plantó a Israel, pero Israel dice, no lo creemos a él porque él es negro, pero él es el dueño de la tierra, él es el Mesías, y Jehová nuestro Dios, él es negro. Es realidad. Y ellos están dando un diálogo ¿de qué? De la presentación de Jesús, cuando la persona realmente conoce a Jesús, porque Jesús actúa de esta forma. Como él actuó, lo hizo perfecto. Yo conozco a Jesús, y Jesús actúa de esa manera. Te habla de una forma humana. ¿Por qué? Porque él es un humano como nosotros. Jehová nuestro Dios tiene muchísimo poder, es decir, el que creó el mundo es un humano como nosotros, que es Jehová nuestro Dios, un humano como nosotros, y nos envió a su Hijo, un humano como nosotros, sino que ellos dos tienen la imagen humana y sus servidores son ángeles, que son animales. Por eso el ser humano se sorprende cuando Dios es un humano como nosotros, de carne y hueso, pero tiene un poder enorme, un poder brutal que da mucho miedo, da temor. Cuando tú entiendes a Jesús como el creador, te da miedo, así como quedó Loki. En la realidad, tú quedas como quedó Loki, aún mayor. Es realidad, porque muchas personas se pueden enloquecer. Es la realidad. Porque entender a Jesús como creador no es fácil. No es fácil. Pero así como Loki quedó asustado, así las personas quedan. Da mucho temor entender a Jesús como creador, porque él creó todo, sabe todo, entiende todo y él planeó todo. Él planeó todo, todo. Él planeó plantar a Caín, a los cananeos, planeó traer a Abraham y matar a los cananeos. Él planeó su muerte, porque era necesario que él derramara su sangre. Él planeó
todo, el plano, la historia de la humanidad. Es como si tú coges un libro y escribieras, esto va a pasar, esto va a pasar, esto no va a pasar, esto no va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. Él planeó todo, él planeó todo, es la realidad. Y luego va a aparecer ¿quién? El anticristo. El anticristo es un alumno de Jesús. Por eso, si se ve en la serie, si se ve en la serie, se van a dar de cuenta de que He who remains, aquel que permanece, le enseña a Loki, le enseña, le da tiempo, le dice cuántas veces vas a repetir esto. ¿A qué hace referencia? Al Nazariato. El Nazariato tú lo puedes repetir las veces que tú quieras. Y cada vez vas a aprender más y se van a despertar más dones. Cada vez que tú hagas el Nazariato se te van a despertar dones. Y por eso le dice, ¿cuántas veces vas a repetir esto? Que es el Nazariato. Y él le da tiempo. ¿Para qué? Para que él se vuelva como él y tome el poder. Es decir, el anticristo es literalmente creado por Cristo. ¿Para qué? Para que cumpla la función que él debe hacer. Porque esto es un teatro. Y Jesús planea todo. Todo. Él planea cada personaje porque nosotros no podemos planear nada, ¿o sí? No, tu mamá es tu mamá porque ella es un personaje. Debe ser tu mamá, es un personaje. Tu papá es tu papá porque está cumpliendo una función. Cada uno está cumpliendo una función. ¿Quién es el que creó todo? El autor de todo. Jesús. Él escribió todo el guión. Él escribió todo. Y él le enseña al anticristo porque el anticristo es un alumno de Jesús. Ustedes deben saber que cuando una persona llega a trascender, tiene la posibilidad de transformarse ¿qué? En un Cristo o en un anticristo. Y lo que ocurre es que él se suelta de Dios. Nosotros no podemos soltarnos de Dios porque él es la fuente. Cuando la persona se suelta, el alumno se suelta del maestro, se vuelve un anticristo y busca tomar el puesto de Dios. Y eso es lo que nos muestra, de que él se sienta en el trono de él. Y todo vuelve a pasar. Él vuelve a estar donde estaba. ¿Por qué? Porque él es un conquistador. Y por eso una de las cosas que usted va a entender cuando haga el Nazareto es que Jesús ya lo sabe todo. Y él deja que los humanos se vuelvan como él, se vuelvan Dios. ¿Por qué? Porque él ya conoce todo. Se llama, hay un video que yo hice, se llama El complejo de Jesús. Porque él ya sabe todo, controla todo. Él ya sabe todo, él ya sabe lo que va a ocurrir, quiénes se van a salvar y quiénes no se van a salvar. Él entiende a los que debe juzgar y a los que no debe juzgar. Él ya lo sabe todo, Jesús ya sabe el resultado, él puede viajar en el tiempo las veces que él quiera. Puede ir, puede volver. Jesús ve a todos, pero no todos saben de qué los ve. Jesús conoce a todos, pero no todos conocen a Jesús. Eso es lo que significa ser un Dios, poder de un Dios. Y Jesús lo tiene. Por eso él vive ¿qué? En la eternidad, fuera del tiempo. Esa realidad tú puedes estar ahí. Y Jesús puede estar tan cerca de ti que tú no te das cuenta. ¿Por qué? Porque el mundo tiene muchas capas. Y él creó todas las capas. Al final, el anticristo, lo que ocurrió es que él se soltó de Dios. Es decir, no les voy a mentir, yo tengo la capacidad literalmente de ser ¿qué? Un anticristo. ¿Por qué? Porque yo conozco todo eso, todos los secretos los conozco. Lo único que me diferencia es que yo estoy todavía en la fuente de poder, en la fuente de Jesús. Me mantengo en él. Si yo me separo, me transformo en un anticristo. Los guío a todos a qué? A hacer lo malo. Pero como yo me mantengo en él, me mantengo unido a Cristo, tengo el potencial de qué? De ser un guía, de ayudarlos. Es realidad. La diferencia es que la persona se suelta. Y muchos masones, muchos iluminantes, muchos rosacruces le tienen miedo a Jesús, porque Jesús da mucho miedo, da mucho temor. Y lo que hacen es soltarse. Cuando la persona no debe soltarse. No debe soltarse, ¿por qué? Porque entender a Jesús no es fácil. Él es un Dios. Él es un Dios. Se presenta como un humano normal, así, con sandalias. ¿Por qué? Porque él es un creador. Jesús es ver este personaje. Es literalmente ver este personaje. Es realidad. Esa es la ropa que él utiliza en Apocalipsis 1. Apocalipsis 1. Esa es la ropa que él utiliza, porque son sus colores favoritos. El morado y el verde. El verde que representa ¿qué? El crecimiento constante y el morado, la realeza.
ustedes deben saber de que en el ocultismo se entiende de que hay un ser que se representa como Dios con los cuernos hacia arriba, así. Y se entiende de que este es Dios. Pero deben entender de que estos cuernos no van así, sino que es un estilo de peinado que utiliza Jesús. Que Jesús a veces se deja las trenzas, se deja dos trenzas. ¿Por qué? Como Sansón, se deja dos trenzas aquí hacia atrás. Entonces, porque Jesús utiliza muchos peinados, es decir, él no va a estar en la eternidad y todo el tiempo con el mismo peinado, ¿no? Él utiliza muchísimos peinados. Él utiliza muchísimos peinados. Y uno de ellos es interpretar este símbolo, que es un símbolo. Y los masones lo interpretan como el Mesías. Y por eso Loki tiene esos dos cuernos. Pero ustedes deben saber de que Marvel no quiso hacer más películas acerca de Loki. No van a sacar la tercera temporada. Eso yo no entiendo. Pero al final, Jesús derrota a el anticristo. Es decir, nos están mostrando como el adelanto de lo que va a ocurrir en la realidad. Como si yo le estuviera hablando a las generaciones por medio de películas, sino que el hombre no entiende. Ahora, vamos a entender lo que había en el principio. En el principio estaba Jehová nuestro Dios, el único Adán, y él creó un Elohim. Un Elohim significa un protector. Elohim significa protector. Él creó los Elohimes, que es él mismo en forma animal. Él creó el mono, el elefante, el pájaro, el lobo, el gato, el perro, el reptil. Él creó estas variantes llamados ¿qué? Los Elohines. Los Elohines. Y son los hermanos de Jesús. Son los hermanos, los primeros hermanos de Jesús, porque al principio solamente él tenía la forma humana. Es realidad. Y este de aquí se llama Gadriel. Gadriel es el Elohim de los monos. Voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan la función del Elohim de los monos. Digamos que tú estás en un bosque y dices, me perdí. Entonces ves una manada de monos, y tú coges un palo y empiezas a golpear al mono porque te sientes amenazado. Y entonces él, desde el cielo, él mira y dice, venga, ¿por qué este Adán está golpeando a mis protegidos? Yo soy el Elohim de los monos. Y él lo que hace es ir y acusar al Adán ante Jehová nuestro Dios de que hay un humano en la tierra maltratando a los monos cuando los monos no le han hecho nada, sino que él simplemente se asustó. Entonces Jehová tiene que dar un castigo, tiene que emitir un juicio y decide de que esa persona le va a pasar algo, lo va a atropellar un carro, tiene que pagar los golpes que le dio al mono o algo le va a pasar. Y Dios manda eso. ¿Por qué? Porque Él se encarga de proteger a los monos. Y hay personas que han entrado en contacto con esa deidad, que es Jesús mismo, sino que es una variante que cuida a los monos. ¿Por qué? Porque Dios se dividió en esos animales para protegerlos, para abogar por los animales. También está que el Elohim de los elefantes. El Elohim de los elefantes. Él se encarga de qué? De proteger a los elefantes. Si un humano dice, no, es que voy a ir a cazar elefantes porque me parece divertido. Dios dice, no puedes matar animales así porque así. Eso está muy mal. Entonces el Elohim de los elefantes dice, venga, es que son mis elefantes. Y él literalmente es un elefante que tiene conciencia humana. Y él va ante Dios y le dice, Dios, hay un humano que está cazando mis elefantes. Y Dios emite un juicio. También tenemos el Elohim de los pájaros, que tiene un poder enorme. Se llama Asael. Ustedes deben saber de que todos los nombres de los ángeles apuntan a uno, que es Él. Vamos a orar aquí para poder entender. ¿Quién es Él? Jesús es conocido como Él. Él. Por eso los ángeles dicen, yo soy Gadriel. Gadriel. Un ejemplo, Gadriel se puede entender como la sabiduría es Él. Asa Él. El fuerte es Él. Está Rama Él, que significa el entendido es Él. Miguel, la misericordia es Él. Todos los ángeles apuntan a uno, que es Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Él, el original. Y los demás son variantes de Él. Des en cuenta que todos los ángeles, la mayoría de ángeles tienen el nombre en la terminación Él, apuntando a uno. Hay uno que se llama
Asael, el fuerte, que es este. Asael. Todos tienen la terminación el, apuntando a uno, que es Jesús, el que los creó. Y Jesús dice, es que ellos son mis hermanos. Los reptiles son los hermanos Anubis, Basti. Tú buscas en internet Basti y te va a aparecer que es una diosa de los gatos. Ella se encarga de proteger los gatos. Si tú dices, no, es que voy a maltratar los gatos, porque tú quieres, porque un día amaneciste enojada y dices, no, es que mi gato, y lo tiras por la ventana y lo matas, esta Basti le dice a Jesús, Jesús, tus adanes están maltratando a mis gatos, ella tiene que pagármelo. Y Jesús tiene que decidir un trato con ella para emitir tu castigo. Porque Jesús es el Elohim de los humanos. Él se encarga de todo de los humanos, todo, todo. Por eso ustedes deben saber de que también está, ese se llama, bueno, el Elohim de los lobos. El Elohim de los lobos es el que ayuda a los lobos a que tengan comida. Pero es literalmente Jehová nuestro Dios dividido en animal. Y él protege a los animales. ¿Por qué? Porque son parte de él. Mal estuviera donde los dejará, simplemente a la deriva. Y los lobos tienen una sabiduría, por eso decimos lobos, razón. Y los lobos cazan en manada y saben organizar. Ellos también son muy fieles cuando están en pareja. Luego está Anubis, que es el Elohim de los perros. Tú dices, no, es que me fui por la calle y pateé un perro. Este Elohim va donde Dios y le dice, Dios, está maltratando a mis perros. Y te acusa, te acusa. Lo mismo pasa con los reptiles. Jehová nuestro Dios se dividió que en reptiles y hay un Elohim que protege a los reptiles. El problema es que muchos humanos lo que hacen es que invocar a estos seres cuando esos seres no tienen nada que ver con nosotros. Cada uno tiene que su dominio. Los monos, los elefantes, los pájaros, los lobos, los gatos y el dominio de Jesús es los humanos. Los humanos todos tenemos que rendirle cuentas a Jesús, solamente a Jesús. Hay personas que invocan a estos seres y esos seres los hacen hacer ¿qué? Cosas malas. Porque ellos tienen cosas malas. Es realidad. Un ejemplo, digamos que está el Elohim de los toros. Y mucha gente dice, vamos a hacer unas corridas, vamos a matar un toro porque por diversión. Dios, ellos se encargan de acusarte ante Dios. Y eso trae maldiciones para la familia. Porque a un toro no se le puede hacer eso. Simplemente por diversión, ¿no? Porque tiene una función. Dios lo creó para algo. ¿Para qué? Para trabajarle al hombre en la siembra, ayudarle a abrir la tierra, tiene una función. Eso es lo que tiene que hacer el hombre, no maltratarlo, porque hacen parte de qué? De Dios. Ellos se llaman que los Elohines, los vigilantes. Ellos miran a la humanidad y todos ellos tienen una conciencia humana, pero tienen forma animal, porque Dios no les compartió su imagen. En la realidad no les compartió su imagen. Cernunnos, que es una parte de Jesús, se encarga de qué? De los siervos. Y recordemos que ellos también representan qué? Eh, representa qué? Cualidades de Dios. Por eso Cernunnos representa qué? El siervo que sirve. Jesús es un siervo. Nosotros también somos siervos de Dios, pero Dios también es un siervo de nosotros. Ambos nos servimos mutuamente. Tenemos Yad. Yad se encarga de qué? De cuidar a los canguros. Y otra cosa que pueden hacer ellos. Digamos que la Tercera Guerra Mundial, un ejemplo, y se acabó, se extinguió muchos animales. ¿Por qué? Porque lanzaron las bombas. Entonces se extinguió muchos animales. Pero ustedes dicen, no, entonces ya es el fin de todo, porque se extinguieron muchos animales. Pero Dios dice, no, no se preocupen. Dios tiene los arcontes. Los arcontes son los arcotípicos de el molde perfecto de todos los seres. Entonces Dios le dice a él, ve a la tierra y crea un macho y una hembra. Y haz que ellos se multipliquen. ¿Por qué? Porque ellos son como Jesús, seres andrógenos, y se dividen en masculino y en femenino. Y vuelven y se multiplican. Por eso Dios hace eso. Aunque usted diga, no, es que hay una raza, una especie que se extinguió. Dios simplemente envía el ángel. Y el ángel lo que hace es dividirse. Saca una parte masculina y una parte femenina. Y le dice, multiplíquense. Y decimos, venga, pero volvió a aparecer la especie. ¿Y por qué? Porque Dios la envió, Dios envió el marco perfecto. Y ellos se dividen en macho y hembra. Por eso el hombre no puede acabar con los animales, porque Dios simplemente dice, vuelva ¿eso se llama? Se me fue el nombre, arcotípico, el marco, sí, es como el marco perfecto. Lo mismo pasa con los humanos. Jesús, ¿qué hace? Se divide en un Adán y en una Eva.
y llena otro planeta. Y eso es lo que debe entender el hombre, de que el hombre puede llegar a eso. Puede sacar que una parte masculina y una parte femenina y llenar otro planeta. Dios, Dios le enseña eso al hombre, porque el hombre debe llegar a esos niveles. Esa es la realidad. Y muchos de ellos debemos tener cuidado porque muchos de ellos se rebelaron contra Dios. Eso lo vamos a entender más adelante. Cuando la Biblia nos dice, en Génesis capítulo 6, versículo 2 dice, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Dice que los hijos de Dios, los primeros hijos de Dios son ellos. No tenían la forma humana porque Dios no se las compartió, pero ellos tienen un poder enorme. Es como si Dios al hombre le da la imagen y le da toda la sabiduría para que él pueda crecer. Pero a los ángeles les da la sabiduría, pero no les dio la forma humana. Porque los ángeles saben muchísimo. Ellos, aunque veamos un mono, tienen una sabiduría enorme, tienen mucho poder, pero no tienen la imagen humana. Como que nosotros tenemos que la imagen humana, pero nacemos con poco poder. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el poder en la realidad. Entonces dice que ellos vieron. ¿Por qué? Porque ellos son vigilantes. Ellos miran la humanidad. Todo el tiempo ellos nos están mirando, nos están observando. Y ellos se enamoran. ¿Por qué? Porque ellos tienen sentimientos. Se enamoran de las mujeres porque las mujeres humanas son las más hermosas. Ellos sé que tienen. Tienen monas, o sea, tienen animales femeninos. Pero dicen, no, es que las mujeres son más lindas. Y se enamoran. Ellos se vienen a la tierra a copular con mujeres. ¿Qué fue lo que pasó en el tiempo antiguo? ¿Y nacieron qué? Gigantes. ¿Por qué? Porque ellos tienen un poder enorme. Dios les dio un poder enorme. Pero no les dio la imagen humana. Y los niños salían deformes. ¿Por qué? Porque el ADN de los ángeles no es compatible con el ADN humano. Por eso nacían muchos gigantes. Y una de las razas de los gigantes era llamado los sonsoneos. ¿Salían qué? Sonsos. ¿Por qué? Porque el ADN de los ángeles no es compatible con el ADN humano. Debemos entender eso. Muchos niños nacían deformes. Es realidad. Por eso se le llaman que sonsoneos. A los gigantes. Es realidad, nacían deformes. Ahora bien, nosotros debemos entender de que así como Jesús tiene un lado bueno y un lado malo, el lenguaje también lo tiene. Decimos, el lado malo, la guerra, pero también va a existir ¿qué? La paz. Los pastores normalmente cometen el error de decir, la paz es de Dios y la guerra es de Satanás. Y yo dice, no, ambos lados me pertenecen. Tanto la guerra es de Dios como la paz es de Dios. ¿Por qué? Porque el Creador creó ambos lados. Y el pastor lo que hace es, en la ignorancia de él, es darle la guerra a Satanás. Y Dios dice, no, ambos lados me pertenecen. Y eso lo debe entender el pastor y el sacerdote. Que ambos lados le pertenecen a Dios. No puede él darle, no, es que la guerra le pertenece a Satanás. Yo no tengo nada que ver con la guerra. Cuando Dios te dice, no, ambos lados me pertenecen. ¿Por qué? Porque son antónimos. Y Dios creó ambos lados. Dios creó la noche como creó el día. Entonces el pastor dice, no, la noche le pertenece a Satanás. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la sabiduría? Ambos lados le pertenecen a Dios. Dios creó la noche como creó el día. Dios creó todo. Dios creó la muerte como creó la vida. Dios creó todo. Dios creó el débil como creó el fuerte. Cuando él dice que Él es el alfa y Él es la omega, Jesús dice, yo soy ambos lados. Y eso le cuesta a la humanidad entenderlo, de que Jesús es el más cruel, pero también es que el más amoroso. Y Dios te dice, escoge esta parte, vive en esta parte. No me hagas sacar mi parte malvada. No me la hagas sacar. ¿Por qué? Porque es muy dura, es muy cruel. Es duro. No busquemos entender la parte cruel de Jesús, no busquemos vivirla, porque si buscamos vivirla, duele muchísimo. Cuando Él castiga, duele mucho, demasiado, es la realidad, y Él no se detiene hasta que cumpla su castigo. Es realidad, ahí donde la humanidad dice, Jesús, detente, detente, y Él no se detiene hasta que cumpla su castigo. Entonces, decimos, no, es que el pobre le pertenece a Satanás y el rico le pertenece a Dios. Eso es un error enorme. O decimos, no, el negro le pertenece a Satanás
y el blanco le pertenece a Dios. Eso también es un error enorme. ¿Por qué? Porque Dios creó a ambos. Dice la escritura, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El negro y el blanco se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Entonces no podemos decir, no, es que como los negros son negros, le pertenecen a Satanás, y como los blancos son blancos, le pertenecen a Dios. No podemos decir eso. Y es un error de los pastores grave, grave, que deben entender y decir, no, es que ambos lados le pertenecen a Dios. Dios es la muerte, pero también es la vida. Ambos lados le pertenecen, sino que el hombre no entiende eso. Dios le pertenece que la injusticia y también la justicia. Dios dice, yo amo la justicia, pero también conozco la injusticia. Y cuando Dios quiere practicar la injusticia, lo hace y punto. Es realidad. Es realidad. Dios puede practicar la injusticia cuando Él quiera. Usted dirá, no, es que Dios no puede practicar la justicia porque no hay injusticia en Dios. Y eso es incorrecto. Dios te dice, yo soy el más injusto. Dios te lo dice, que eres el más injusto, pero también es el más justo. Y Él dice, yo amo la justicia, yo la amo, pero Dios también conoce qué es la injusticia. Dios la conoce porque Dios la creó. Dios conoce la injusticia porque Él la creó, pero Él dice, yo amo la justicia y le digo a mis hijos, escojan la justicia, escójanla. Pero yo también conozco la injusticia. Y cuando Dios quiere practicar la injusticia, la practica. ¿Y quién le dirá algo? Nadie. Es realidad. Dios conoce lo legal como lo ilegal. Dios lo conoce. Dios conoce qué es ser pobre o tener hambre. Dios sabe qué es eso, porque Él creó el hambre. Dios sabe eso. Dios conoce ambos lados. Debemos entender que Dios creó los antónimos, como los sinónimos. Dios creó todo. Pero claro, como los pastores dicen, no, Dios no tiene nada que ver con la muerte. Dios es la vida. Y Dios te dice, no, mi amigo, no te confundas. No busques ganar el favoritismo de Dios porque Dios conoce tu corazón. Dios te va a decir que tú eres un impío. Cuando la persona busca el favoritismo de Jesús, Jesús te va a decir, amigo, yo no te conozco. A Jesús no le gusta que las personas busquen el favoritismo de Él mintiendo. A Él le gusta que las personas digan la verdad. Y es mejor que las personas digan la verdad. ¿Por qué? Porque están dejando una parte por fuera. Dicen, no, es que como los negros se ven que son malos y son perversos, los negros son del diablo y los blancos son de Dios. ¿Ven lo que le están dando a Satanás? Supuestamente los negros. ¿Por qué? Porque supuestamente, aparentemente nos vemos malos. Pero Dios se dice, no, mío es la noche, el negro, y mío también es el día. Todo me pertenece. Todo le pertenece a Dios. El pobre y el rico. Dios hace a la persona pobre. ¿Por qué? Porque quiere hacerla pobre. Quiere que viva un tiempo siendo pobre. ¿Lo va a dejar pobre toda la vida? No, luego le da riqueza. Y va a ser una persona que va a saber darle a los demás. ¿Por qué? Dios crea al pobre y lo deja vivir siendo pobre, no sé, 10 años. Y luego lo lleva a la riqueza. Cuando lo lleva a la riqueza, esa persona sabe dar. ¿Por qué? Porque fue pobre. Y Dios lo hace. Porque Dios crea todo. Dios crea el mecanismo. Dios te hace rico. Y esa persona ya sabe dar. ¿Por qué? Porque fue pobre 10 años. Y cuando fue rico, dijo, uy, no, yo me acuerdo cuando fui pobre. Gracias a Dios, yo fui un tiempo pobre y le puedo dar. No, si tú quieres una camisa, cómpratela. Yo cuando era pobre no tenía y nadie me daba, pero yo te la doy a ti, dale. Dios crea todo. No, como estamos pobres, ay, no, la pobreza es del diablo y los ricos son de Dios. No, no puede haber esa división. Al contrario, Dios busca que unificar y que ustedes entiendan de que todo hace parte de qué? De una unidad. Todo es una unidad. Entonces, recordemos, Dios tiene que envía su Kundalini a través de que del hombre negro y envía su Kundalini a través de la mujer y a ellos los corona como que, como Adán y como Eva. Un nuevo Adán y una nueva Eva. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que los negros representamos que la antimateria. La antimateria. La antimateria es la muerte. Es la muerte. Nosotros somos la muerte. Dios nos creó para destruir, para matar. Es la realidad. Y a Eva representa que la materia. Para dar vida. Para dar vida. Para crear. Para crear. Y hay un resultado de que la antimateria crece muchísimo más rápido que la vida. La antimateria
llega a un potencial mayor. Por eso los negros aparentemente somos que más fuertes y tenemos un miembro viril más grande, es decir, un pene más grande. ¿Y representa qué? Nuestra fuerza. Cuando una persona negra sube muy alto, más alto que las personas blancas, es la realidad. Entonces, por eso Dios corona a un varón negro, siempre escoge a un varón negro. ¿Para qué? Para que se case con una mujer blanca y ellos sean los guardianes de sus pueblos, diciendo, no, es que los negros hemos alcanzado un potencial enorme, pero no vayamos a aprovecharnos de las personas blancas. Lo mismo con las personas blancas. La reina de los blancos dice, venga, nosotros hemos alcanzado un potencial enorme, no nos vayamos a aprovechar de las personas negras. Y eso es lo que Dios quiere, y por eso escoge un representante negro y un representante blanco. Y ellos dos, ambos, hacen la función de ¿qué? De Dios. Ambos son Dios en la tierra. Y sus familias ayudan a mantener el equilibrio. ¿Para qué? Para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió, de que las personas negras primeramente fueron las que subieron al poder y tenían un poder enorme, y se enalteció el corazón de las personas negras, y nos aprovechamos de las personas blancas en Egipto, y luego Dios le tocó esperar de que las personas negras pagaran ese castigo y poder utilizar a las personas negras hasta hoy. Dios le tocó esperar de que los negros pagaran su castigo y luego poderlos utilizar hasta ahorita. Y eso vuelve que un mecanismo. Entonces, si nosotros volvemos a darle vuelta a eso diciendo, no, es que como los blancos nos esclavizaron, nosotros también los vamos a esclavizar a ellos. No, porque entonces Dios tendría que esperar de que los blancos suban otra vez al poder y les den el pago a los negros y luego volver a esperarlos allá. Dios dice, no, yo no voy a permitir eso. Y por eso Él va a subir a una persona negra al poder y una mujer blanca al poder. Para que ellos sean guardianes de la humanidad, donde ninguno daña al otro, donde la oscuridad no dañe la luz, ni la luz a la oscuridad. ¿Por qué? Porque ambos hacen parte de ¿qué? De Dios. Ambos hacen parte de Dios. Ambos hacen parte de ¿qué? De Jesús. De Jesús, esa unidad. ¿Donde qué? Donde la muerte no destruye la vida, ni la vida destruye la muerte. Es un equilibrio que lo necesitamos. ¿Por qué? Necesitamos la noche como necesitamos ¿qué? El día. Hace parte de ¿qué? De ambos. Ahora bien, ustedes deben saber de que tenemos la Trinidad, que el Padre, el Espíritu Santo y producimos el Hijo. El Padre siempre es negro. Jehová nuestro Dios, el primer árbol que se plantó, los cananeos, el Can. Luego tenemos a Israel. Y entre ellos dos, que representa que el Padre y la Madre producen ¿qué? Al Hijo. Pero esa Trinidad también se representa ¿qué? A nivel familiar. Recordemos que José es una sombra de Jesús, porque Jesús es un faraón, así como José. Entonces decimos que el Padre es una representación. El hombre negro es una representación de Jehová y la mujer blanca es una representación del Espíritu Santo. Y ellos dos producen a un Cristo. Por eso el primogénito en nacer le pertenece a Dios. Jehová nos dice, Números capítulo 8, versículo 17, diciendo, porque mío es todo primogénito entre los hijos de Israel, así de los hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto. Lo santifiqué para mí. El primogénito le pertenece a Dios. Es como si tú en tu casa se manifestara que la Trinidad. El Padre, el negro, representa que a Jehová nuestro Dios. Y la mujer, el Espíritu Santo. Y producen un Cristo, que es un niño moreno. Por eso Jesús es moreno. Es moreno, es el que está en medio, en medio. Y este niño le pertenece a Dios porque él es un tabernáculo para que Cristo pueda reencarnar. Jesús es el único que reencarna. Y él reencarna en nuestros hijos cuando es el primogénito. Él reencarna. Él se fusiona con el niño y viene a vivir. Y viene a vivir. Es realidad. Por eso él pide el primogénito. El primogénito. Recordemos que Jesús dijo que él es el hijo del hombre. Cuando digo que es el hijo del hombre, lo está diciendo de forma literal. ¿Por qué? Porque Jesús toma al varón como su padre y a la mujer como su madre. Él dice, mi padre y mi madre, y yo soy el que nazco. Porque Jesús está probando a los humanos para ver si son dignos de vivir en la eternidad. Es realidad. Y él viene a vivir con los humanos. Él tiene un tabernáculo, el Cristo puro, el verdadero, el que está en el cielo. Pero luego aquí se forman ¿qué? Nuevos Cristos, aparecen nuevos Cristos. Es realidad. Entonces debemos entender eso. Cuando Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre, lo está diciendo de forma literal. Porque nuestro Hijo, el primogénito, le pertenece a Dios. Y Él se fusiona con Dios
y se vuelve ¿qué? Un Cristo. Se vuelve un Cristo. Ahora bien, la Biblia habla de una piedra negra, que es Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios es la piedra negra que creó todo. Por eso el negro es primero, la noche es primero y luego la luz. Deuteronomio capítulo 32, versículo del 18 al 19 dice, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. El menosprecio. ¿Por qué? Porque hoy en día el padre, que son los cananeos, están en África pagando un castigo, pero ese castigo ya terminó, pero ellos están caídos. Porque cuando una persona sube muy alto, cuando sube muy alto y cae, cae muy bajo. Y las personas negras hemos caído muy bajo, pero nosotros somos los primeros que habitamos en la tierra prometida. Y luego está Israel, e Israel es que la madre. Y Israel lo que hace es que menospreciar a los cananeos, porque dicen, no, es que ellos son pobres, viven en la inmundicia, están muy mal. Y es la verdad. Pero Dios nos va a levantar de ahí y nos llevará ¿a qué? A una gloria mayor a la de nuestros padres. Es realidad. Entonces, entre los cananeos e Israel producimos a quién? Al Hijo, que es el Mesías príncipe, Jesús, que él pertenece al árbol majestuoso de su majestad, José. Por eso dice, de Egipto llamé a mi hijo, José, Jesús. Jesús es un faraón. El que murió en la cruz del Calvario fue un faraón, fue un faraón. Y entonces tenemos que la piedra negra envía su luz y su luz se vuelve ¿qué? Un arco iris, y del arco iris pasa a través de ¿qué? Del cristal, el Cristo, el cristal, Jesús, filtra la luz y sale ¿qué? La piedra blanca, que es Israel o Sión, Israel. Por eso la piedra negra viene siendo ¿quién? Los cananeos, que son los negros, los primeros. ¿Quién filtró la luz? Cristo. Y luego aparece Israel, que Israel viene siendo Sión, Sión, Sión. Y ahí tenemos que la Trinidad en que en la teoría de los colores, en la teoría de los colores, es realidad. Por eso dice que de la piedra que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. ¿Por qué? Porque Israel menosprecia a los cananeos porque ellos están caídos. Es realidad, es realidad. Entonces, ustedes dirán, ¿qué pasa cuando el varón es blanco? Recordemos que Moisés es un varón blanco y él tomó una mujer negra, Séfora. Lo mismo pasó con Salomón. Salomón es un varón blanco, Salomón. Y él tomó la hija de Faraón. Y la hija de Faraón era una mujer negra. Y entre ellos dos estaban produciendo Cristos. El primero en nacer es un Cristo. Él es un Cristo, un Cristo. Y él necesita pasar por el Nazareato para fusionarse con Dios. Muchas personas dicen, no, es que son mis hijos. Yo no voy a permitir de que él se fusione con Dios o voy a impedirle de que él vaya a la iglesia. Entonces la persona se vuelve un impío. Un impío es una persona que le impide a su familia acercarse a Dios. Entonces el hombre dice, no, mi esposa para qué va a la iglesia, mi hijo para qué va a la iglesia. Y Dios mira eso desde el cielo y se enoja. Y Dios lo que hace es que dañarle la vida a esa persona. Dios dice, ¿quién eres tú para impedirle a tu familia, a tu hijo, que se acerquen a mí? ¿Quién eres tú? ¿Un impío? ¿Quieres impedirme? Ah, bueno, yo también. Te envío una enfermedad y te quedas en cama y te vas muriendo. Dios hace eso. ¿Por qué? Porque el padre le impide a su esposa y a sus hijos acercarse a Dios. Cuando el deber de todo hombre es decir, venga, yo debería guiar a mi familia a Dios, porque mi deber como padre y guía es llevarlos a Dios. Es el deber de todo hombre. Eso es lo que tenía que estar haciendo todo hombre. Yendo a la cabeza, enseñándole a las personas, no volviéndose ¿qué? Un impío. No, es que mi esposa va a ir a la iglesia, yo te lo impido. La persona se vuelve ¿qué? Un impío. Así como él le impide a la esposa y a su hijo acercarse a Dios, Dios también le impide ¿qué? Vivir la vida. Le da una enfermedad y todo el tiempo vive como un enfermo. Y no hay cosa peor que vivir la vida siendo un enfermo. Es la realidad. ¿Por qué? Porque se vuelve ¿qué? Un impío. Le impide que la persona cumpla un objetivo. En la realidad, entonces tenemos que Dios manda de que los seres humanos produzcamos Cristos. Y es la fusión de qué? Del hombre negro con la mujer blanca, producen qué? Un moreno. Un moreno. Recordemos que el color negro y el color blanco
producen ¿qué? El Cristo, el cristal, que es Jesús, que es Jesús. Es realidad. Tú dirás, no, pero es que a mí no me gustan las morenas, o a mí no me gustan los blancos. Eso es válido. Dios no obliga a nadie. Es decir, si tú dices, no, es que yo soy blanco y me gustan las blancas y producimos blancos, no pasa nada. También formas ¿qué? La Trinidad. Tu primer hijo le pertenece a Dios. O tú dices, no, yo soy negro y me gustan las negras y producimos negros, no pasa nada. Te quedas ahí en la antimateria. Pero cuando la persona se fusiona, mezcla ¿qué? La antimateria con la materia y aparece ¿qué? Un niño majestuoso. Y esos niños morenos, color sangre, tienen el poder de Cristo. Tienen un poder enorme, tienen un poder espiritual enorme. Tienen un poder enorme. Por eso ellos pueden sacrificar la vaca roja. Los piel roja pueden sacrificar la vaca roja, que es un ritual que se hace en Israel y es muy importante. Pero solamente lo pueden hacer ¿quiénes? Los piel roja. Los piel roja. Ustedes deben saber de que Salomón entendía eso, donde decía, Cantares capítulo 1, versículo 6 dice, no reparéis en que soy morena. ¿Por qué? Porque Dios le decía, le explicó a Salomón, Salomón, tienes que mezclar personas negras con personas blancas para que produzcan Cristos. Dice, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se iraron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Salomón entendía todo esto, pero él no cumplió el objetivo que Dios quería, que era que produjeran Cristos y que entendieran el equilibrio que debe haber en la vida. ¿De qué? De muerte y vida. Pero no estoy hablando de matar gente, no, sino de entender de que las personas negras representan ¿qué? La muerte. Y las personas blancas representan ¿qué? La vida. Una representación, no tienen que manifestar eso. De matar a una persona, no, porque es complicado. Es complicado matar a una persona. Ustedes deben saber de que quienes tentaron a Jesús en el desierto no fue un humano. ¿Por qué? Porque las personas ya no leen la Biblia, sino que dicen, es que yo miré una película. Y con la película quieren interpretar la Biblia, cuando eso es incorrecto. Y debemos entender de que quienes tentaron a Jesús en el desierto fueron fieras. Marcos capítulo 1, versículos del 12 al 13 dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estando allí en el desierto 40 días, era tentado por Satanás, y estaban con él las fieras, y los ángeles le servían. Cuando la Biblia dice de que las fieras estaban tentando a Jesús, está haciendo referencia del lado negativo. ¿Por qué? Porque están los ángeles, los positivos, y están los demonios, los negativos. Y ellos son fieras. Y ellos eran los que estaban tentando a Jesús. En especial, Asael, que ahora se llama Azazel. Azazel es este. Este es el peor de todos. Es el enemigo de Dios. Él es el que es el representante de todos ellos. Basti, los reptilianos, todos ellos dicen que eran fieras, que eran los hermanos de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos se sintieron traicionados porque Jesús ayuda a los humanos. Y dice Jesús, tú siendo el sacerdote de Dios, ¿por qué pusiste a nuestros hermanos, es decir, las vacas, los toros, todos los animales los pusiste bajo el dominio de Adán? Y Adán no respeta a los humanos. Adán los maltrata, los ultraja. ¿Por qué nos pusiste bajo el dominio de ellos? Y ellos dicen, nosotros somos primero, porque es verdad, los ángeles fueron primero. Y ellos dicen, no nos vamos a doblegar ante Adán. Y ellos son espíritus. Y esos espíritus eran los que estaban tentando a Jesús. En ningún momento en la Biblia dice que era un humano. En ningún momento. Incluso cuando vemos la historia de Adán y Eva, en ningún momento dice de que a Eva la tentó un humano. Porque los ángeles no son humanos, los demonios no son humanos. La tentó que una serpiente. Y aquí dice que quienes tentaron a Jesús fue Satanás. Este pajaraco, que es Azazel. Y las fieras, los otros, que eran los hermanos de Jesús. Animales, porque los ángeles son animales. Esto es un querubín, un serafín, un dragón. Cernunnos, una representación de Jesús en la tierra. Es realidad. Los ángeles elementales, el aire, el fuego, la tierra, el agua, son ángeles elementales los que los creó Jehová nuestro Dios. En ningún momento se habla de que Jesús lo tentó un humano, pero en las películas, claro, ponen un humano.
Y ahí uno dice, no, es que el enemigo es un humano. A nuestro subconsciente le estamos enviando ese mensaje, el enemigo es un humano, cuando el enemigo no es un humano, es un animal. Porque los demonios son animales. Es realidad. Debemos entender eso. Debemos entender eso. Es realidad. ¿Por qué? Porque lo mismo pasa con Adán y Eva. Tenemos a quién, Adán y Eva aquí. Tenemos que el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y tenemos el árbol de la vida. No podemos decir de que es que a Eva se le apareció un humano. Y quien tentó a Eva fue un humano. No. Quien tentó a Eva fue una serpiente voladora. ¿Por qué? Porque ellos se fusionan. Ellos se fusionan y aparece otro ser. Y todos ellos fueron los que tentaron a Eva. Ellos se fusionaron y tentaron a Eva. ¿Por qué? Porque dijeron, no nos vamos a someter ante Adán. Porque Adán fue creado de últimas. Adán es débil. Ellos son sabios y tienen mucho poder. Pero Jehová dijo, no, se van a someter ante Adán y Eva. Porque ellos son coronados como los padres de los vivientes. Y ellos dijeron, no, y por eso lo vamos a hacer pecar. Vamos a demostrarle a Jehová nuestro Dios de que está equivocado con Adán. Y lo que han hecho es que hacer caer a Adán. Y Adán no ha escuchado a su creador. No escucha, Adán no escucha al creador, sino que escucha a la serpiente. Es la realidad. Pero vemos de que no fue un humano. No es un humano. Para que entendamos eso. Porque Dios le dio su imagen solamente a quién. A Adán y a Eva. Debemos entender eso.